conociste la historia andalusí desde Texas? Pues yo de niño pienso que mi madre como musulmana, pero pues de la zona de India, de Bangladesh, Sí. pienso que ella conocía, sabía un poco de Al-Ándalus como lo romántico, pues eh, era hace una vez que en España actual había musulmanes y era un paraíso y todo, al-Firdaus al-Mafqud, el paraíso perdido, se dice en árabe. Entonces pienso que pues conocí un poco de la historia, pero poco. Y entonces había un momento que yo tenía mucho dinero de mi beca estudiantil en el grado en Texas, dinero particular a estudiar en el extranjero. Quería estudiar como hay una tradición de marionetas en Indonesia. Espiritual. Yo quería estudiar esto, pero con la pandemia nadie estaba llegando a Indonesia por ninguna razón. En la mayoría de los países, pero España sí con las vacunas y todo. Entonces estaba pensando, quizás puedo esforzarme en algo que en general sería amable a la carrera. Entonces pensé, yo quiero aprender más de el idioma castellano, entonces no podía salir a México o otro país latinoamericano, pero España sí. Entonces pensé, ok, vale, voy a España con el dinero que me dio la universidad y entonces no quiero estar en Salamanca. Y pensé, como estaba diciendo mi madre y en general, hay tanta herencia andalusí, todo eso, árabe, musulmana en Granada y pensé, pues, solo como estudiante en Estados Unidos, solo se puede en general estudiar en programas como aprobadas por cualquier universidad. Entonces, había una en Granada en particular, estaba pensando, pues, sounds good. Eso vale. Es la Entonces, tuya. lo que estoy diciendo es que solo por casualidad llegué a Granada en pleno centenario de concurso de cantejondo. Entonces, en 2022 estaba en Granada y había tantos conciertos de flamenco en la Alhambra. Y también fuera del Festival Internacional Sí. de Granada. Yo me acuerdo que me Sí, hablaste había todo esto, pero también otros conciertos, otra gente organizando conciertos de como toda la familia Carmona estaba en un Sí. concierto, entonces sin Antonio, como Josemí, otro primo, entonces, y mi primer día vi a ellos, Carmona y Carles Benavent, que estaba tocando mucho como Jorge Pardo, entonces mucha gente famoso de flamenco, entonces ellos estaban en Granada y primer día viendo las Carmona, segundo día viendo a Tomatito ¿cómo se dice? No sé, pero en En un lugar, sitio de Granada. sí, sitios muy importantes. Sí, el Corral del Entonces, Carbón será. sí, entonces por casualidad llegué a Granada en un momento en que toda la gente estaba valorizando el flamenco y en los primeros momentos de conocer el flamenco, yo pensé dos cosas. El flamenco es muy parecido, yo pienso, por razones que entendemos nosotros, el flamenco es muy parecido a la música espiritual de los sufíes de la zona de India, del Qawwali. Entonces es muy parecido a algún tipo de música eh, particular a India, Pakistán y todo. Y lo que ya sabemos es que Al final va todo el unido. pueblo romaní, el gitano, es de esa misma zona. Entonces
estaba viendo José Carmona y otro cantador y pensé dos cosas. Esto suena mucho a música islámica que yo conocí de niño. Y también ese tío parece más a mí que la casa de Borbón. Claro, claro. Eso sí es España, pero eso es otro pueblo, un pueblo diferente. Entonces, en estos primeros días estaba encontrando a una tradición que viene pues de mil leches en el flamenco, pero mejor viene de un contexto que yo conocí, pues el islámico, de la teoría de música no occidental. ¿A través del flamenco tú crees que te acercaste más al Islam? Sí, no, pues sí, pues estoy en una ciudad islámica viendo a cultura que es islámica y también no es islámica porque el flamenco viene de muchas cosas, Claro, claro. los sefardí, los gitanos, todo. Pero también tras esas ocasiones me acerco pues al andalucismo porque yo quise entender como que hay esos rastros de otras culturas en la Andalucía actual, la España actual. Y de eso pienso que por casualidad me enteré más de Blas Infante y también conocí a Federico García Lorca. En algún sitio muy importante de Granada, algún palacio, primer día o segundo día, pensé, eso es mío. Como estaba diciendo que hay tanta gente que piensa como los sirios o los marroquíes, todos piensan, Al-Ándalus es mío. Y sí es, pero no es. Entonces, estaba diciendo a ti, pienso que hay un libro de un académico estadounidense, Eric Calderwood, que se llama, pues en inglés, On Earth or in Poems, The Many Lives of Al-Ándalus. Entonces, en la tierra o en la poesía, las vidas de Al-Ándalus. Y se trata capítulo por capítulo como ejemplo, Al-Ándalus árabe, como por los sirios. Al-Ándalus es algo propio por los omeyas, pero por la gente amazí. Al-Ándalus en la época almohada, almorabitún, todo es de ellos. Por las feministas, Al-Ándalus es algo de Lubna de Córdoba y todo, y los palestinos, Al-Ándalus es algo como... Los gitanos también. Sí, entonces ese libro trata de esa idea de que Al-Ándalus sí era un sitio en el mundo, un sitio de geografía, pero ahora es una idea que tiene muchas vidas. Entonces, Claro. y lo que yo pensé en el primer día en Andalucía, pues, primer día en Granada, yo pensé, pues, el flamenco es algo que tiene al menos conexiones con otras cosas. ¿Y tú antes de haber estado ese día en Granada y haber visto ese concierto de flamenco, habías escuchado flamenco antes y habías sentido algo así? ¿De que eso podía venir de otras cosas? Pienso que no, pienso que en general el estadounidense promedio que nunca había visitado a España no sabe de flamenco o quizás se sabe este Ayuso diciendo que Madrid es el capital mundial, que flamenco es cultura española, algo que las sevillanas son flamenco y no son. Entonces no sabía, pienso, pero lo que se me olvidé que antes de ver flamenco muy puro, de cantejón, de raza gitana, mi primer día, mi primera noche después de llegar en España en general, hace casi un año, como día
27 de mayo 2022, por casualidad me enteré que era los fines de fiesta, fines de algún festival del flamenco en la Comunidad de Madrid. Entonces, estaba viendo, después de buscar en Google, what to do in Madrid, qué puedo hacer en Madrid, me enteré de este festival. Y también estudiar en el Centro de Lenguas Modernas en la Universidad de Granada, en un programa de cultura y lengua española, donde una de mis clases era como, no sé cómo decir, pero el tema fue cultura islámica en Iberia, entonces tratando del al-Ándalus. Y no sé particularmente donde me enteré de como todo el Blas Infantiano y todo, Claro, eso pero en te iba a general preguntar. debe ser en los estudios o quizás buscando información sobre el concurso de cantejondo de Manuel de Falla García Lorca hace 100 años en ese momento, porque yo estaba en la Alhambra en pleno centenario, como en el 15 de julio, no, el 13 de julio 1922 era, estaban García Lorca, Manuel de Falla, Niña de los Peines, todos estaban no, en la Alhambra, pero particularmente ¿cómo se dice? Más cerca de la Alcazaba. Sí, en Entonces, el patio de la Alhambra, sí, donde sí, a hicieron el patio de concierto. Aljibe, sí. Sí, sí. Entonces yo estaba en pleno centenario, el día Allí sí, yo me acuerdo que literal, tú me sí. enviaste una foto que te Sí, la pedí, sí. entonces en estos momentos, pues viviendo el flamenco y enterándome de que, pues, esto es quizás una de las tradiciones más interesantes en el mundo, Claro, como más de música, como dice, por ejemplo, Antonio Manuel, es una forma de memoria cultural. claro. Entonces, Incluso está en el Festival de Fez, está como sí, música sí, sacra. claro, claro. Entonces me enteré de todo eso y no puedo decir un momento fijo, pero debería decir que en algún momento me enteré del Blas Infante. Quizás lo más probable es que estaba buscando what the hell is flamenco? ¿Qué cojones es esto? Estaba leyendo de Blas Infante y acercándome a las ideales y después, como con el ejemplo de Los Volubles y Raúl Cantizano, ver a ellos en Madrid, a conocer como Califato 3x4, perdón, y conocer más de. El flamenco más moderno, más Sí, actual, bueno, el más... flamenco más moderno, pero lo que Claro, yo quiero decir es una cultura neo-andalusí, porque claro. siento que las palabras como neo-mudéjar y música experimental no son adecuadas. Sí, sí. Y siento que hay diferentes maneras de acercarnos a una cultura neo-andalusí, así que hay el califato 3x4, perdón, pero también hay artistas tradicionales en México haciendo talavera, plena cerámica andalusí, pero en Claro. México. Entonces siento que todo esto hace 200 años, igual que ahora, con Califato entonces, o Antonio Manuel, todo eso es neo-andalusí, yo Claro. diría. Entonces, no sé cuándo, pero pienso que hace tiempo, después de regresar de Granada, yo estaba esforzándome para terminar con el grado y tenía que hacer un proyecto muy grande de capstone, se llama en inglés, y lo que al final hice una obra de la Santísima Macarena en Sevilla, viendo la Macarena, la Virgen de Sí. Macarena, como ejemplo del blanqueamiento de la historia andalusí Ah, y también que el blanqueamiento de la historia andalusí, como porque Macarena es una palabra árabe originalmente, Bab al-Makrin en las murallas de Sevilla antigua, de Ishbiliya, Bab al-Makrin era esta zona en que ahora está la basílica actual. Entonces,
esta virgen, la más famosa de todo el mundo hispanohablante, viene en una parte del árabe. Esto es muy interesante para mí. Entonces estaba pensando, y la obra dice básicamente que el proceso de blanquear la historia andalusí se repitió los españoles con el blanqueamiento de toda la historia de la colonización y después se repitió en el franquismo. Entonces el blanqueamiento de la historia musulmana andalusí, el blanqueamiento del colonialismo y después el blanqueamiento de todo de Capo de Llano en Sevilla, como ejemplo ordenar la matanza de Blas Infante, ordenar la matanza de García Lorca. Entonces estaba pensando mucho en este ciclo de la historia en España de ocultar historias, pues. Claro, las que no le interesan a Sí, la sí. historia general española. Entonces estaba pensando mucho en Blas Infante en este momento, hace 2 años, y pienso en aquel momento, estaba leyendo más de Blas Infante y tengo en mis notas, mis planes, un pequeño lugar donde escribí Blas Infante, Ahmad al-Mu'tamid, como el día 15 de septiembre de 1924, estar ahí después de 100 años. En mis notas lo tenía guardado. Entonces, más cerca a este momento, estaba pensando hace 1 año y tanto en inscribirme a la Universidad de Granada por el máster de Al-Andalus, todo esto, y no logré con la aplicación. Y pensé, me da igual, voy a Al-Andalus y voy a Al-Andalus. Entonces, ¿quiénes fulanos estarán en Ahmad? No sabía Claro, claro. quién podría estar, tú, no sé. De todas formas, Al voy a final Dios nos estar ahí. puso a todas las personas que queríamos estar ese Sí, día, nos puso sí, ese día ahí claro, y fuimos los que estamos. claro, Los que claro. estuvimos ese día, que fue muy especial. Sí, sí, entonces el camino ha sido largo. ¿Y tú cómo recibiste allí la noticia en directo? Porque claro, en el viaje a AFMAC íbamos buscando una verdad, que La era prueba, sí. si Blas Infante pudo hacer la shahada o Sí. no la hizo en AFMAC, pues, como varios retos que nos han ido poniendo, ¿no? Diferentes andalucistas. Claro. ¿Y tú cómo viviste ese momento tan natural que salió allí, que podemos ver también en internet? Claro, claro. Tan natural de preguntar algo, porque además tú estuviste las 2 veces, porque hicimos 2 viajes, que Sí, sí, primero estábamos en septiembre y también en José, fui octubre. junto a José y después ya el grupo más grande, Sí, y tú viste los 2 momentos. Para ti saber que Blas claro. Infante hizo shahada, Sí, ¿cómo lo sentiste? Y estar allí con los descendientes de las claro, personas que lo claro, recibieron. claro. Es interesante porque me interesa mucho esa historia, pero también soy como extranjero a todo eso, porque hay Para mucho... nosotros no lo eres, ¿sabes? Tú Claro, lo claro, sabes que... pero lo que más quiero decir es que por la gente andaluza es muy complicada aceptar Claro, que si Blas Infante hizo shahada, se hizo musulmán o no, como su propia hija claro, sí, 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 sí. deniega que él hizo musulmán. Pero también lo que yo veo es que en general la gente de España, después de cientos de años de Inquisición, deniega lo que es muy obvio, cosas muy Claro, obvias de la herencia andalusí. Hay muchos ejemplos que no... que al final, por ejemplo, como a lo mejor, Sí, como americano, ¿no? La primera vez que viniste aquí, tú ibas buscando lo andalusí, que es lo que busca el sí, turista. sí, y lo que digo es Pero cuando que... llega aquí, por ejemplo, Sí, el español reniega justo de la parte que el claro, turista viene buscando, claro, que es lo claro. andalusí. Y yo digo que pienso que es difícil entender su propia historia y a veces es más fácil por yo como alguien
que no tiene herencia al andaluz, sino la historia o la cultura como de Siria o todo eso. Pero lo que digo es, pienso que es quizás más fácil para mí ver que hay todos esos rastros tan obvios del andalusí y es difícil por muchas razones como la verdad de la Inquisición por gente española entenderlo. Entonces, yo diría que es muy impresionante ver que hay una familia que conserva esa historia de ese fulano andaluz y llegó aquí para buscar una historia milenaria, claro, sí, pero su historia, pero otra historia de tantos años pasados, y él se hizo musulmán. Pienso que esto no se puede denegar, pero van a denegarlo. Eso es Así lo es que como diría. lo están haciendo, claro, Sí, hermano, así es. Sí. sí, y lo que yo diría es que para la gente que quieran entender, van a valorar esto. Y la gente que no quiere entender, no van a entender. Esto es la historia con todas las cosas que... Pero tú como persona que estuviste allí, la verdad Sí, es clara, ¿no? sí, sí, Fue claro. natural, no Claro, fue... claro, claro. Y entonces pues, yo diría que si él no hizo musulmán, es muy obvio que todo lo andalusí, todo del Islam, era clave en su vida. Claro, Entonces, lo que yo veo es que en general hay gente que quiere denegar todo esta, perdón, la importancia del islámico, cosas islámicas en su vida, antes de denegar que también él se hizo musulmán. Entonces claro. no entiendo cómo se puede hacer esto, porque es Claro. obvio. Yo encontré una vez una lista de cada libro que Blas Infante tenía en su biblioteca y hay tantos de aprender árabe, historia del mundo árabe. Entonces no se puede denegar si está siendo honesto. Claro. Eso es lo que yo diría. Entonces pienso que si quieres aprender de la historia de Al-Ándalus, que es algo compartido entre España actual, Marruecos actual, Túnez, Túnez, Argelia, pues la sí, también Palestina, Palestina, muchos claro. lugares. Entonces, si tú quieres aprender, hay pruebas en todos lados. Igual que ya hay con el trabajo del grupo una prueba, si quieres creerlo, de que al final Blas Infante era muy influido por el Islam. Hasta que él, pues, quizás él se hizo musulmán y después, después de 2 días pensé, no, yo era muy Claro, católico. claro. Esas Claro, cosas eso ya no pasan. lo sabemos tampoco, Hay claro, sí, aquí en sí. Órgiva, hay algún inglés que se hizo musulmán en los años 60, pero era de una banda de rock and roll Sí, en Inglaterra, muy famosa en esta época, y todo el grupo se hizo musulmán, subhanallah. y ya después de, pues después de 2, 3 años ellos estaban en Fez, en Marruecos, estudiando mucho. La mayoría dejó de ser musulmán, pues Claro, dejaron, I don't know. Anyway, pero él sigue. Entonces, esas cosas pasan. claro, Quizás igual con Blas Infante, él pensé, Allahu Akbar, por unos días. claro, claro. Y después no. Pero es innegable, o debe ser innegable, que el Islam, al andaluz, todo eso era imprescindible en su vida, en su obra, Claro. en su propia casa, obviamente. Entonces, yo pensé esto al ver todo en Ahmad, que al final, quizás por unas personas que estaban pensando, sí, pues quizás hay algo de Blas Infante con el Islam, o mejor el islámico, y ahora pueden ver, sí, él acercó quizás por un instante al Islam. Claro, No claro. quiero decir que, no podemos decir que Blas Infante
su palabra final eran la shahada. Y pienso que no necesitamos decir esto, pero es obvio que él acercó al Islam, se acercó a todo, durante toda su vida al Islam. Y me da igual si, pues... Claro, lo que opinen, al final la sí, verdad es la que sí. Dios dice y la que sale a la luz. También con los moriscos, que ellos estaban musulmanes y a veces estaban cristianos, pero Claro. había la herencia y en general me da igual los dos ejemplos de la historia de Andalucía actual, que era andaluz y sí es andaluz, que hay una herencia que no se debe negar, sí se puede negar. Y tenemos tantas pruebas como en la gastronomía, en los nombres de lugares y todo, entonces... El otro día leí que más de 3.500 pueblos de España tienen nombre de origen árabe. Y literalmente, si no tienen origen árabe, tienen como... ¿Cómo se dice esto? Como en el caso de Zaragoza, originalmente fundado por los romanos como Caesar Augustus, right? César Augusto. Pero no se llama Saragosto, se llama Zaracusta, los árabes, entonces tenemos ahora Zaragoza. Entonces hay tantos ejemplos que si no tiene origen árabe, tiene resto es árabe. O, no árabe, es musulmán, entonces eso es lo que debemos decir, que los andalusíes no eran árabes, eran como 5% árabes, la mayoría de gente eran ibéricos. Salam aleikum, hemos echado aquí una tarde muy buena con nuestro hermano Safwan. En plena Alpujarra. Nuestro hermano tejano gitano, que lo lleva puro, vaya. Y en Andalucía hemos echado una charla muy buena. Aquí en Azara Internacional no lo conocíamos, un sitio con mucha baraka, la verdad, personas muy buenas. Y después pues, de tanto tiempo, ¿no? 6 o 7 meses hace, ¿no? Desde que no nos vemos. En Marrakech. En Marrakech estuvimos bien, pero mucho ajetreo también. Entonces, ha estado una tarde muy buena, alhamdulillah. Hemos podido rezar aquí en esta mezquita, que es increíble, está llena de baraka y nada, esperamos a ver la semana que viene, a ver si nos vamos de ruta juntos y sigue la aventura andalusí. No sé, ¿quieres decir algo tú, Safwan? Andaluces levantaos. En primer lugar, en las dos orillas del estrecho, en primer lugar, y después, pues, no sé, que ojalá que todos puedan acercarse a su herencia. Yo digo, la herencia andalusí, que es tan importante en España, Andalucía actual, igual que en otros lugares, lo que estoy viendo en todo el norte de África y también en California, en Estados Unidos actual, en México. Pienso que el andalusí es algo que todos deben conocer más y inshallah podemos trabajar en esto. Inshallah. Hasta luego, salam aleikum.